Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el Perú está avanzando hacia una segunda vuelta electoral y entre los temas cruciales, trascendentales que el Perú tiene que debatir, tiene que procesar, los temas que tienen que conocer los ciudadanos, los electores, están los temas de la economía, los temas del crecimiento, el tema de la reducción de pobreza, pero también el asunto de la violencia y el terrorismo. Y no lo decimos por un afán maniqueísta. Como ustedes saben, el candidato Roberto Sánchez lleva al señor Antauro Humala como uno de sus aliados. Y el señor Antauro Humala ha señalado que una de las cosas que ha pasado más sublimes, estoy incluso cambiando el tono, en la izquierda es Sendero Luminoso, el terrorismo. Digamos, el señor Antauro Humala le ha pasado la franela al fenómeno terrorista de Sendero Luminoso. Pero eso no es todo. En la coalición que representa el señor Roberto Sánchez también está el Movadef, este movimiento político vinculado al CONARE-SUTEP y que tiene vínculos con el maoísmo senderista, con el terrorismo comunista de los años 80. Bueno, ¿por qué mencionamos esto? Porque está en curso un congreso nacional sobre el terrorismo en el Perú. Este congreso, se va a denominar Historia del Terrorismo en el Perú, Memoria para el Futuro, y se va a desarrollar los días 27 y 28 de mayo. Y bueno, va a ser transmitido virtualmente a través de las redes sociales, y esta plataforma multimedia también transmitirá el evento y resumirá los aspectos más importantes de este gran acontecimiento. Bueno, es el intento de desarrollar una visión, un relato, una memoria alternativa a la visión dominante que se ha venido produciendo, escribiendo en las últimas décadas en el Perú. Y que también es una de las causas de esta gran desorganización nacional que enfrenta nuestro país. Bueno, y sucede que con nosotros está Luis Enrique Camp. Él es cineasta, investigador histórico y uno de los principales organizadores de este congreso, a quien le agradecemos por estar presente en nuestro set y le decimos buenas tardes, Luis Enrique, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés, gracias por la invitación y un gusto estar aquí con los espectadores del Montonero. Bueno, Luis Enrique, es un primer evento que va a convocar a una serie de investigadores, periodistas, intelectuales multidisciplinarios, pero es algo diferente a lo que ha venido haciendo la izquierda. Si te planteo el asunto en esos términos, ¿qué nos podrías decir? Bueno, yo lo que puedo decir es que nosotros venimos trabajando desde hace ya un poco más de 3 años en una iniciativa que se llama Resistimos con Esperanza. Es una propuesta cultural que quiere dar a conocer historias de personas que sufrieron durante la época del terrorismo, pero que al mismo tiempo traen un mensaje de esperanza. Esto en el 2020, tú sabes que yo trabajo realizando documentales, hicimos un documental que se tituló Con el alma en vilo, dedicado a los miembros de la UDEX, la Unidad de Desactivación de Explosivos durante la época del terrorismo, y vimos unas cosas durante la investigación muy interesantes que verdaderamente a mí me sorprendieron, que en esta etapa de terror, de oscuridad, hubo historias realmente dignas de dar a conocer, de héroes, heroínas que se enfrentaron al terrorismo, pero no necesariamente desde las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino gente como tú, como yo, que emprendió un negocio, que formó una familia en esos años tan difíciles, tan oscuros, donde lo que pretendía la violencia terrorista era quitarte la esperanza, que abandonaras el país o te sometieras a su tiranía. Hubo gente que se resistió pacíficamente. Entonces
hemos estado rescatando esas historias. Porque, digamos, el gran relato dominante sobre la violencia, la guerra contra subversiva y el terrorismo, es que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales aplicaron una violencia parecida a la que desarrolló el terrorismo comunista. Y bueno, los peruanos estábamos en medio de dos Dos juegos. juegos. Eso es totalmente falso, porque dentro de nuestro proyecto hemos entrevistado a personas de los comités de autodefensa, por ejemplo, en Huamanga, en Huanta, o personas de lo más diversos, que un periodista, camarógrafo, un bombero, médicos, odontólogos, etcétera. Gente que desde su labor cotidiana se enfrentó también al rechazar esta violencia terrorista. Entonces, es la sociedad peruana que rechaza el terrorismo. O sea, claro, es que la agresión terrorista, la agresión del terrorismo en los 80, afectó a los ricos. Ahí está Tarata. Digamos, Miraflores en ese entonces podría ser calificado de un distrito rico, pero también afectaba a la Puna colgada en los Andes, en la Puna. También afectó en el propio Palacio de Gobierno un atentado terrorista. Y sin lugar a dudas fue la primera gran guerra nacional por la paz que libramos los peruanos. ¿No es así? Efectivamente, pero mira, el mismo Tarata afecta a personas de toda condición social. Está la niña símbolo, la chica Diana Quiroga, que pues también está ahí, que su mamá era una vendedora ambulante y pierde una extremidad. Es que fue una violencia que atacó a toda la sociedad peruana, a todos los peruanos, indiscriminadamente. Y es esta sociedad peruana que rechaza esta violencia en distintas formas. Ahora, ustedes me dicen, han conversado con los dirigentes campesinos, con los dirigentes de los comités de autodefensa para avanzar en este camino. Claro, nosotros lo que hemos hecho, yo invito al público para que visite nuestra página resistimos.pe y pueda ver los cortometrajes que hemos hecho. Hemos entrevistado, por ejemplo, a Marlene Zárate, que fue hija de la señora Juana López, dirigente del Vaso de Leche en el Callao, que fue asesinada en el mes de agosto del 91 por Sendero Luminoso, ¿no? O sea, bien, nosotros hemos encontrado que hay, no puedo decir el número exacto, pero cientos de historias de real heroísmo en el que personas comunes y corrientes se enfrentaron al terrorismo y a pesar de todo ese drama, y es lo que yo quiero resaltar del proyecto, no nos quedamos en el drama, sino en cómo esas personas se sobreponen a ello. Por eso el proyecto se llama Resistimos con Esperanza. O sea, cómo a pesar de haber perdido, por ejemplo, totalmente la vista del señor Camargo, se sobrepone y sigue adelante con su vida. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que la derrota de Sendero Luminoso fue en la ciudad, con la inteligencia del grupo Gein, todo eso lo conocemos. Pero en realidad, la primera etapa de su derrota se produce en el campo, por las rondas campesinas, los comités de autodefensa. Todos estos señores han sido olvidados, ignorados. Digamos, las calles de Lima deberían estar repletas de imágenes, de figuras de estos héroes campesinos, pero no hemos celebrado nada. Exactamente. De hecho, estuvimos con el señor Choque en Huamanga. Él era dirigente de los comités de autodefensa y nos dice, la estrategia de Sendero era del campo a la ciudad. Y ellos lo derrotan. Nosotros los hemos combatido en el campo, me dice. Por eso Sendero Luminoso fracasa, porque nosotros, organizadamente, lo enfrentamos en el campo y no se produjo ese objetivo que ellos tenían. ¿Sí? Entonces, pero no hay verdad que vaya a permanecer oculta, eso está ahí. Y por eso el parte del proyecto es investigar y dar a conocer estas historias, porque también es ley de vida que las personas nos hagamos mayores y pasemos y se vayan a perder estos testimonios.
Ahora, cuando tú conversabas con los dirigentes de las DECAS, ¿no? Los comités de autodefensa, ¿ellos te contaban acaso que la violencia terrorista del comunismo y la respuesta contrasubversiva eran dos fuegos parecidos que afectaban a la población? ¿O más bien te comentaban que ellos eran aliados de las Fuerzas Armadas? Pero, Porque eso es muy importante para la juventud, porque el relato dominante dice que hubo dos fuegos por igual. bien, a ver, dos cosas puedo decir. ¿Quién proveyó de armamento y municiones a los comités de autodefensa? Es el ejército peruano. El ejército no le va a proveer armamento y municiones a quien considera su enemigo. Bien, si eso fuera así, si la población hubiese estado entre dos fuegos, igualmente aterrados, ningún pueblo hubiera permitido que cuarteles, destacamentos militares o policiales estén en su población. Más aún, ellos pedían que hubiera un cuartel en su población porque eso le daba seguridad. Si hubiesen sido, como dice la narrativa, las Fuerzas Armadas abusivas, violadores sistemáticos de derechos humanos, no hubiese pasado esta realidad. Entonces, eh, es algo que se ha creado de una forma narrativa pues después del 2000, ¿no? Con la organización de la Comisión de la Verdad, ¿no? De acuerdo. Ahora, toda esta idea, pues, de que había una violación sistemática de derechos humanos de parte del Estado, de las Fuerzas Armadas, seguramente hubo al inicio, como reconocen todos Así es, los sí. historiadores, pero sobre todo en los gobiernos de Belaúnde, Así es, sí. menos de García, pero casi nada en la época de acuerdo. Fujimori, más allá. Entonces, digamos, todo esto es un gran relato, y ustedes han logrado confirmar esto. Ahora, ¿qué sienten ustedes al... Seguramente es parte de su trabajo al revisar las historias de los oficiales y los soldados que han sido perseguidos hasta el final de sus vidas? Es algo indignante, ¿no? Indignante, deshonroso para cualquier persona que quiera buscar esta revancha, esta venganza con las personas que enfrentaron en la primera línea al terrorismo. Gracias a este sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas es que nosotros podemos vivir en relativa paz, ¿no? Recordemos esos años tremendos, ¿no? No podríamos tener, por ejemplo, este background de vidrio, porque con cualquier bomba iba a estallar. Bien, en fin, es condenable esta actitud que han tenido estos organismos de los llamados derechos humanos, porque además hay un interés económico detrás de todas estas persecuciones judiciales, Las famosas ONGs. las famosas ONG, sí. Y eso está, Eso lo han comprobado ustedes, porque, digamos, hay sectores del país que dicen eso es parte de la campaña entre las derechas y las izquierdas. eso está totalmente comprobado. ¿Por qué no han elegido a otras personas que han sufrido violaciones de derechos humanos, que son las víctimas de las organizaciones terroristas, por ejemplo? ¿Por qué se ha enfocado solo en perseguir a quienes, lo pongo en condicional, habrían violado los derechos humanos en las Fuerzas Armadas y policiales? O sea, eso ll- llama la atención, ¿no? De acuerdo. Que no hayan hecho esa persecución a, a las organizaciones terroristas, ¿no? De acuerdo. Ahora, las nuevas generaciones, ¿no? Me imagino que este Congreso también parte de una reflexión más o menos en estos términos. Las nuevas generaciones no tienen una memoria vinculada a los hechos de esta guerra que sufrió el Perú, de este ataque que sufrió el Perú. Más bien, lo dominante es el relato, estas narrativas de las izquierdas. ¿Cómo observas a las nuevas generaciones frente a este fenómeno? Bueno, es difícil generalizar, ¿no? Porque siempre habrá en cualquier generación gente que sí quiere buscar realmente la verdad e irá a las fuentes, investigará, y otras que pasarán más superficialmente. O sea, no podría yo generalizar. Lo que yo sí puedo decir a los jóvenes que quieren saber la verdad es que, por ejemplo, acudan
con total tranquilidad a la Biblioteca Nacional y vayan a la hemeroteca y pidan los periódicos de los años 80, 90, durante hubo esa violencia terrorista, y se informe de qué es lo que hacían esas organizaciones. Y puedo decirte que puedan buscar los diarios El Comercio, El Expreso, La República, El Correo, todos estos diarios durante esta época, y se informen qué hacían las organizaciones terroristas, qué hacían las Fuerzas Armadas, cómo se enfrentaban, qué políticos pasaban por agua tibia las acciones terroristas, qué políticos los condenaban. Y que verán que en toda esta década de los 80 y hasta mediados de los 90, 2000, en ningún lugar yo he visto, personalmente, que he investigado, en ningún lugar he visto que se hable de conflicto armado interno. O sea, en ningún lugar de los 80 y 90, de la prensa peruana escrita, Pero este concepto de conflicto armado interno lo que pretende señalar es que habían dos ejércitos beligerantes en los mismos términos y que por lo tanto se debería aplicar el derecho humanitario de la paz y la guerra, consagrado en los convenios internacionales. No era una guerra terrorista, no era un ataque terrorista del cual el Estado y la sociedad tenían que defenderlo. Esa es más o menos la idea de este conflicto armado interno. Ahora, ¿qué te merece qué reacción te produce cuando ves a Antauro Humala al lado de uno de los candidatos presidenciales de la segunda vuelta, santo Dios, señalando que lo mejor, más o menos esto dijo, ¿no? Lo mejor que le pasó a la izquierda es Sendero Luminoso? Bueno, puede decir varias palabras que vienen a mi mente, ¿no? Puede ser una indignación total en nombre de todos los que hemos sufrido la época del terrorismo. Yo puedo decir que todo el Perú fue víctima del terrorismo. Algunos más perdieron familiares, perdieron pues capacidades físicas, psicológicas, pero todos los que vivimos en esa época somos víctimas de esta insanidad terrorista. Y decir que lo mejor que pasó a la izquierda es que esta persona demuestra un desequilibrio mental, manifiesta pues un marasmo intelectual, no sé qué más puedo decir, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, analizando este Congreso, primer Congreso Nacional, Historia del Terrorismo del Perú, Memoria para el Futuro, 27 y 28 de mayo del 2006, va a ser transmitido a través de las redes sociales de ustedes, también a través de las redes sociales del portal del Montonero. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, hay personalidades como Marco Miyashiro, Sebastián Mendoza, autor de un nuevo, de este interesante libro sobre Sendero. En fin, explícanos, cuenta. Bueno, tenemos después del inicio de lo que ellos llamaron la lucha armada, ¿no? 17 de mayo de 1980, tenemos ya 45 años, un poco de perspectiva para poder reflexionar de una forma académica, de una forma ya sosegada estos hechos que se van incubando en los fines de los 60 y los 70 para poder analizar esta situación que pasó en el Perú, ¿no? Y además podemos contar con todas estas personas que han sido testigos de estos hechos. O sea que se da estos dos elementos, estos dos factores, ¿no? Un poco la distancia del tiempo, pero al mismo tiempo personas que vivieron estos hechos. Entonces, es un momento propicio para esta reflexión. Y entonces habrá personas como intelectuales o investigadores como Sebastián Mendoza, o personas que estuvieron en el frente de la lucha contra Sendero, como Marco Miyashiro o José Luis Gil, o el general Urbano, o el almirante Tello, víctimas del terrorismo, que nos puedan compartir esas experiencias que sufrieron. En fin, hemos tratado de armar
una selección de conferencistas que nos traten de dar una visión 360 de la situación. Nosotros, como te digo, venimos trabajando desde hace 3 años con la iniciativa Resistimos con Esperanza. Para este 2026, ya desde el 2025 nos habíamos propuesto 3 objetivos. Uno de ellos es la celebración de este Congreso Nacional de Historia del Terrorismo. Y da las circunstancias que se da de esta situación que me comentas, ¿no? Que pasa a la segunda vuelta un candidato que tiene entre sus aliados a los brazos políticos, ¿no? Bueno, Sendero están Luminoso. Tauro Humala y Estel Movadef también. Entonces, bueno, es un momento difícil porque justamente nuestro lema del Congreso es memoria para el futuro. Si no tenemos una memoria histórica, una memoria de lo que realmente fueron los acontecimientos, no una memoria manipulada o selectiva, en fin, es que estamos cometiendo tal vez como sociedad errores del pasado, ¿no? De acuerdo, Luis Enrique. Bueno, muy agradecido, felicitaciones por este esfuerzo, ¿no? Es realmente un esfuerzo encomiable, sobre todo de cara a las nuevas generaciones, ¿no? Tenemos que recuperar la memoria, la verdadera memoria, porque hemos estado viviendo una fábula, y no hemos podido celebrar quizá la única guerra nacional que hemos ganado en el Perú contra el terrorismo. Mire, con una organización terrorista de las más salvajes, ¿no? De las más crueles. Crueles, ¿no? Y el Perú con sus Fuerzas Armadas, con su policía, derrotó sin una ayuda exterior, con el talento nacional Así. y de una forma impecable, ¿no? Por ejemplo, Mira, la captura, perdón, de Abimael Guzmán fue hecho solo con un tiro al aire del agente Gaviota y se capturó a los grandes cabecillas. Ese día es el día de la victoria, que yo en un artículo que bueno, acá está Marco Miyashiro, pues. propusimos que sea feriado nacional para Claro. recuperar ese tiempo perdido tal vez. Bueno, con el gobierno de Keiko será así, te puedo asegurar. Será feriado nacional, aunque hayan algunos incrédulos, pero con el triunfo de la mayoría del Perú será así. Ahora, bueno, yo te deseo lo mejor. Vamos a estar colaborando con este Congreso y es interesante esta voluntad de pelear, de recuperar la memoria, ¿no? Las narrativas, la fábula que ha organizado la izquierda, que nos ha dejado sin héroes. Date cuenta, nos ha dejado sin héroes campesinos y sin héroes militares y policiales. Bueno, eso va a cambiar. No lo van a lograr definitivamente porque la historia y la verdad siempre saldrán a la luz. De acuerdo, Luis Enrique. Muchas gracias y éxitos este 27 y 28 de mayo, ¿no? Desde la mañana hasta la tarde, 2 días de Congreso. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal. Deje su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Gracias.